¿Cuántos hay que quieren tener el privilegio de hablar con el Rey de los cielos ahora por la mañana? Que ore por esta clase. Amén. Oremos, hermanos. Amante Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, agradecidos contigo por tu favor. Tú eres nuestro Dios poderoso. Señor, te rogamos que use los labios de nuestro hermano Alex para compartirnos tu palabra. Cada uno de nosotros dispuestos, oh Dios, escuchemos el mensaje de esta mañana y lo atesoremos en nuestro corazón. Amén. Para la gloria de tu nombre. Bendito seas tú desde ahora hasta en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hoy vamos a tratar un tema titulado Abusadores de la Biblia. Tiene varias ramificaciones y prefiero siempre comenzar con una escritura, y en este caso es 2 de Pedro 3. Vamos a tratar varios puntos. Y si hay alguien que es nuevo, a veces no estoy al tanto de quiénes son los que están, pero si hay alguien que no está familiarizado con el ritmo de la clase, si ustedes encuentran estos versículos, pues hacen una gran ayuda en leerlos. 2 de Pedro 3, 15, 16. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. También, hermano, gracias. Varias cosas que podemos decir acerca de lo que el apóstol Pedro dice. Primeramente, que no todas las escrituras son fáciles de entender. El número 2, que hay quienes por malicia o por ignorancia tuercen las cosas que ellos oyen y la transmiten a su manera. Entonces yo he tomado estos versículos para tener una base para este tema, cómo la Biblia se abusa, cómo se usa para diferentes fines mezquinos, algunos con verdadera intención de engañar, otros lo hacen simplemente por ignorancia, y también existen los casos donde, así como el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, existe el espíritu de la mentira, como los espíritus malignos alimentan ciertas doctrinas. Por eso es que la prosperan. Uno se pregunta cómo es que estas doctrinas que tantos las creen, es más, en esta mañana estábamos hablando algo de esto. Hay espíritus que alimentan estas enseñanzas y estas doctrinas. También añado que muchas doctrinas que hoy se predicaban hace 1000 años atrás con otros nombres. O sea que, como ese dicho tan conocido, el mismo perro con diferente collar. Se le han cambiado los nombres, pero el espíritu central
de esa enseñanza no es nueva en nuestra generación. Antes de entrar en lo que es la masa de este estudio, quiero decir algunas cosas concernientes a la Biblia que posiblemente ustedes sepan, pero puede ser que algunos no las conozcan, y para ellos especialmente es esta información. La Biblia es el libro más controversial que jamás se haya escrito. Muy controversial. Ningún libro se ha vendido más que la Biblia, aparte de que es un libro controversial. ¿Cuántas religiones, sectas y denominaciones utilizan la Biblia? Por eso es controversial. La Biblia es el libro más amado en la historia del hombre, pero es también el más detestado, odiado y odiado. Y es también el más abusado. Algunos puntos interesantes que quiero tratar con ustedes o simplemente mencionarles. En la Biblia hay 1022 preguntas en el Nuevo Testamento. Preguntas hechas. Y hay 2272 preguntas hechas en el Antiguo Testamento, con un total de 1189 capítulos. Los Salmos, que es el libro más grande, y es el libro que está en el medio, se puede decir, de la Biblia. El versículo más largo está en Esther, capítulo 8, versículo 9. Ese es el versículo más largo de la Biblia. El Salmo 117 es el capítulo más corto y está en el mismo centro de la Biblia. Si fuéramos a dividir la Biblia en dos, la mitad cae exactamente en el Salmo 117. El nombre más largo en la Biblia lo tuvo el hijo de Isaías. No le aconsejo que le ponga ese nombre a ningún hijo suyo, porque va a tener tremendo problema. Porque cuando usted lo llame por ese nombre, ya usted se olvidó por qué usted lo iba a llamar. El primer versículo del Nuevo Testamento comienza con Jesucristo. Y el último versículo de la Biblia termina con Jesucristo. El nombre Jesús se menciona más de 1000 veces. En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Extraño, pero es así. David escribió solamente 72 salmos. El Salmo 72, 20. Termina. Así que David escribe menos de la mitad del libro de los Salmos. El Salmo 90 no fue David, fue Moisés quien lo escribió. Así que hay una cantidad de salmos escritos dedicados por Asaf y otros que leemos en la Escritura. Por eso que hay Biblias que le hacen un favor al lector diciendo Salmo de David, porque hay otros salmos que no realmente se saben quién los escribió. En la Biblia hay 30,000 promesas. 30,000. ¿Cuántas usted necesita? Ahora, ¿hay alguna pregunta acerca de eso?
¿Cuántas condicionadas, hermano? Ese dato no lo tiene. ¿Cómo? Promesas condicionadas. Bueno, hermano, yo Ese dato. no he tenido, Ya. ¿cómo se llama? El interés de saber si estamos hablando generalizando ahora. Generalizando. Hay promesas. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro, vete y pesca y vas a encontrarte en la boca de un pez tal cantidad de dinero. Yo no creo que el Señor quiere que esa promesa no se vaya a pescar usted, pensando que en la boca de un pez va a encontrar moneda. Hermano Alex, Sí, mi hermano. ¿por qué en el libro de Esther aparecen tantos banquetes y el nombre de Dios no aparece? Tenemos que recordar que Esther estaba en el reino de los persas. Ella no estaba en Babilonia, ella estaba en Persia. Y estas naciones que tuvieron como podemos decir, estos grandes imperios, se alimentaban mucho, era parte de su cultura en tener grandes banquetes, grandes fechas de luto, por ejemplo, un mes de luto, otros eran de comida. Me recuerdo que en una boda asaron un camello. No sé si ustedes saben que el camello se come. Y no sé tampoco si ustedes que camellos salvajes casi no existen. Todos los camellos que hay en el mundo pertenecen a alguien. Son como las vacas. Que las vacas salvajes, ¿dónde están las vacas salvajes? Todas pertenecen a alguien. Así son los camellos. Pero el camello lo limpiaban, le quitaban la piel y entonces mataban a 2 ovejas, las limpiaban y se las metían al camello en el vientre, en la cavidad. Dentro de esas ovejas ponían gallinas o codornices. Dentro de esas ponían pescados. Y dentro de todo eso, al final, ponían huevos. Cocían el camello y se pasaban 2 o 3 semanas comiendo del camello. Bueno, no puedo imaginar la mente mía a veces se va un poquito más allá y comienzo a tratar de salirme de la caja, ¿no? ¿Cómo sabría una rueda de camello con todas esas cosas dentro? Pero en Persia, que no se escapa de esas costumbres, ellos no tenían ningún conocimiento realmente de la verdadera adoración a Dios. Los que tenían conocimiento de la adoración a Dios era Mardoqueo, que era judío, y había una colonia judía en Persia, pero era una colonia de judíos que estaban, como yo diría, no expuestos, no se exponían mucho a la sociedad persia, porque había un odio todavía existente con el problema de los judíos. Por eso es que Esther, cuando ella es escogida por el rey Asuero para que fuera su reina, Asuero no sabía que ella era judía. Eso se descubre después. Pero lo espiritual del libro de Esther es que Mardoqueo le dice a Esther, cuando se promulgó la ley de exterminar a los judíos en Persia, de que ayunaran y oraran. Entonces, ahí se entiende, como hebreos que era Dios, porque los hebreos eran monoteístas. Ellos creían como todavía ellos creen en un solo Dios. Entonces, el nombre de Dios no aparece.
Pero la mano de Dios en acción llena el libro completo. Porque ahí vemos a Dios obrando en pos de esta familia justa, temerosa de Dios, y cómo Dios, a través de la intercesión de Esther y Mardoqueo, libraron a todos los judíos que habían en Persia de una muerte que ya estaba inclusive proclamada para tal día. Y hay una fecha que los hebreos todavía celebran que se llama Purim, que es en celebración de cuando se decretó que no podían matar a ningún hebreo, o que los hebreos se defendieran, porque el reino persa era tan grande y habían tantas naciones que estaban bajo la autoridad de Persia, que posiblemente ellos actuaran por sí mismos. Entonces estos hebreos se pudieron armar y defenderse si había algún ataque contra ellos. Ahora, la pregunta específica, ¿por qué no aparece el nombre de Dios? Yo no lo sé. Pero que Dios está en ese libro, definitivamente sí. Porque las cosas que ocurrieron ahí, si leemos en una forma cronológica el libro de Esther, vemos cómo hay eslabones uno tras otro, cómo Dios está tejiendo algo especial para nosotros. Es más, hay unos mensajes ahí en relación a lo que es un avivamiento que son muy, pero muy profundos. Así que, hermano Santos, no sé si eso es suficiente, pero eso es todo lo que puedo decirte en relación a eso. ¿Hay alguna pregunta más acerca de los datos que yo di? Vamos a entrar ahora en el uso de la Biblia y el abuso de la Biblia. Ya leímos en 2 de Pedro 3:15 cómo verdades que nunca se habían detallado son hechas por el apóstol Pablo. Y nos dice Pedro que algunas eran difíciles de entender. Alguien dice, bueno, ¿cuáles eran? No sabemos cuáles eran, ni creemos que sea tan necesario averiguar. A veces hay algunos que tenemos la tendencia a querer averiguar cada punto, cada cosita. Realmente no es necesario conocerlas. Ahora, si usted un día las conoce, pues gloria a Dios, pero eso no lo va a hacer más santo usted, no lo va a acercar más a Dios. Ni va a hacer que usted sea el primero que saca de la resurrección. Entonces, cuando vemos verdades que no se habían explicado, por ejemplo, el Señor Jesucristo nunca detalló la organización de la iglesia. Es el apóstol Pablo, y anteriormente ya en Jerusalén, que comienza a relucir lo que son diáconos, lo que son ancianos, que se llamaban así, otros que eran llamados obispos, que eran los pastores, algo que la Iglesia Católica ha transformado en una monstruosidad, que ha hecho que los obispos son encargados de ciertas zonas en un país. Eso no está en las Escrituras. Pero es el apóstol Pablo quien habla de los calificativos. Si yo digo una palabra en español que no está bien, por favor, corríjanme. Los calificativos de un diácono. Muchos ni saben quién es un diácono, cuál es la responsabilidad de un diácono. El diácono no es una figura, no es un título, tiene ciertas responsabilidades. El anciano, el pastor,
tenía que calificar. No es tú eres pastor y ya tú eres pastor. No, hay que calificar para esta posición. Entonces el apóstol Pablo es quien pone en orden esto. Él es quien pone en orden inclusive el asunto de cuando habían colectas, se puede decir, o colecciones, colectas de dinero para llevar a Jerusalén. Y él dice muy sabiamente, no quiero que cuando yo llegue comiencen a hacer una colecta para los hermanos de Jerusalén. Ténganlo preparado ya. Entonces él pone en orden ciertas cosas. Yo personalmente creo que el pueblo de Dios necesita mucho orden. Hemos perdido el sentido del orden. Hemos perdido el sentido de hacer las cosas correctas. Jesús creyó en el orden. Inclusive cuando hizo el milagro de los panes, no, si llegamos a ser latinoamericanos, lo que estamos allí repartiendo, bueno, siéntanse como en su casa, hagan lo mejor que puedan hacer y caminando uno arriba del otro. Lo separó de 50 en 50. Nos dice la palabra. El orden. El orden es bueno. El orden nos libra de mucha confusión. No doctrinal, pero sí nos ayuda a entender cómo el cuerpo de Cristo funciona. Y aparte de que cada uno de los que estamos oyendo esta clase debemos saber cuál es nuestro lugar y nuestra posición en el cuerpo de Cristo. No podemos esperar a que alguien nos señale. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Y por vuestros frutos los conoceréis. Ya leímos en 2 de Pedro 3:15. Ahora, usemos nuestra mente. Cuando Pedro dice esto, eso no quiere decir que el problema se resolvió ahí. O sea que esto siguió por un tiempo. Personas que torcían las cosas que el apóstol Pablo decía. Personas que decían, yo no entiendo a Pablo cuando él predica. Estas cosas nunca las oímos anteriormente. Eso pasó por un tiempo. Lo glorioso de esto es que la iglesia siguió siendo la iglesia, a pesar de estos problemas. Y muchas veces queremos que la iglesia sea la iglesia sin problemas. Mi hermano, usted se va a morir y nunca va a haber una iglesia sin problemas. Oh, pero yo creía que ella era perfecta. Ella es perfecta en la imagen del Señor, en lo que se refiere al pecado, en lo que se refiere a la santidad. Pero mientras que hayan seres humanos, tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes ángulos. Así como un diamante tiene diferentes lados y la luz se ve a través de se puede decir el prisma, la prisma o el prisma, díganme. El prisma. Muy bien. No estamos hablando aquí de interpretaciones privadas, lo cual es el segundo punto que yo voy a hacer ahora. Porque las escrituras no son para interpretación privada. Porque cualquiera de nosotros podemos leer un pasaje en la Biblia e interpretarlo a como nosotros lo vemos y nos olvidamos que hay 66 libros en la Biblia y que todo tiene que coordinar, todo tiene que venir, como yo diría, perfectamente colocado como un rompecabezas. Cada pieza tiene que venir sin esfuerzo. Hay predicadores que empujan versículos, que tengo bastante material para eso aquí. Empujar versículos.
Voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten, por favor. No tengan temor. ¿Hay algo particular en cómo fueron levantadas las piedras del templo de Salomón? Bueno, dice que fueron hechas a la perfección y no se escuchaba ni siquiera martillo a la hora de poner unas con otras y que entraban perfectamente. Efectivamente, las piedras venían ya cortadas, eran traídas y fueron puestas de tal manera, de acuerdo a los arqueólogos, los descubrimientos que han hecho, que casi una hoja de un papel podía entrar entre uno y otro, perfectamente colocadas. Así que ahí no hubo golpes de mandarrias, de martillos, y la palabra de Dios debe ser igual. No podemos empujar versículos donde no van a tener que ver con nosotros. Por ejemplo, debemos usar un ejemplo nada más. Una escritura que se usa una y otra vez. Y gracias a Dios, el que lo puede usar con fe, pues Dios honra eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verdad. Usted puede caminar arriba del agua. Usted puede vivir sin comer 40 días. Usted puede vivir 15 días sin tomar agua. ¿Cuándo Pablo dice eso? Pablo se lo dice a una congregación donde él está explicando cómo él agradecía la ayuda que la iglesia de Filipo le había enviado a él, que nadie lo había ayudado excepto Filipo o los filipenses. Y él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro de ese contexto. Pero hay quienes empujan ese versículo y se refieren a que ellos son capaces de hacer todo porque Cristo los fortalece. Bueno, si fuera literalmente así, hermano, realmente no tendríamos que comer más. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo que comer. Él me fortalece. Wow. Usted ve cómo se puede abusar la Biblia. Y ese no es el único. Hay docenas y docenas de versículos. Algunos de ellos yo voy a leer. No quizás hoy, pero en las próximas clases. Ahora, la Biblia no es de interpretación privada, segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está. No es de interpretación privada. Por eso es que existe un ministerio. Comparemos versículos con versículos. ¿Qué fue lo que pasó cuando la iglesia se vio frente al dilema? ¿Aceptamos a los gentiles o no los aceptamos? ¿Tienen ellos que circuncidarse y guardar el sábado primero y entonces venir a Cristo? ¿O pueden ellos venir a Cristo y ser parte del pueblo de Dios sin tener que circuncidarse y que puedan seguir comiendo masitas de carne de puerco? Casi hay una división. Y fue el testimonio del apóstol Pablo, los que andaban con él, que vinieron a esa reunión en Jerusalén. Y citaron versículos bíblicos. Y todo encajó bien. Por eso es que
No podemos sacar un versículo de un capítulo como con un par de pinzas y decir, la Biblia enseña esto. Bueno, esto que está aquí, tienes que ponerlo donde va. A ver si eso se aplica a esa interpretación que se le está dando. Tenemos que entender, y no puedo hacer suficiente énfasis. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que estar convencidos de que la Biblia, tenemos que llamarla así, porque el hermano Santo me preguntó, hermano Santo, ¿sabes tú o sabe usted, hermano, que la palabra Biblia no aparece en la Biblia? Sinceramente no lo sabía. Bueno, ¿alguna vez tú has leído la palabra Biblia en la Biblia? No me acuerdo haberlo leído. No, porque no puedes recordarte porque no está ahí. Pero usamos Biblia. La palabra Biblia que significa una biblioteca. La Biblia es un libro compuesto por muchos libros. Y ese es el nombre que se escogió porque no podemos comprar una que diga afuera, esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu y una serie de cosas. La Biblia, todo el mundo sabe cuál es la Biblia. Y esa palabra es conocida mundialmente en el lenguaje de cada idioma que tiene ¿cómo se llama? Un abecedario que pueden leer. Por lo tanto, cuando leemos acerca de que la Biblia, la palabra de Dios, no es de interpretación privada, tenemos que estar convencidos, tenemos que estar totalmente persuadidos de que es la palabra inspirada de Dios y que de la única manera que podemos llegar a una interpretación sana es en estar en contacto con Dios y el Espíritu Santo guiará a toda la verdad. Porque no podemos, qué lindo está este versículo, yo voy a predicar acerca de él. No podemos hacer eso. Porque si ese puede ser un pensamiento bonito que hay en la Escritura y usted la va a usar, se da cuenta que no encaja con la doctrina, usted tiene que buscar la interpretación correcta de ese versículo. Repito, que hay muchas cosas que se predican que no son verdad, que no están en las Escrituras, pero se dicen porque se han repetido una y otra vez. Antepasados nuestros lo predicaron o lo dijeron, se convirtió como si fuera parte de las Escrituras. Y algunos de ustedes que fueron católicos, por ejemplo, saben de ciertos dichos que todos sabemos que no están en la Biblia, orando y con el mazo dando, madruga que Dios te ayuda, y una serie de cosas. Pero tenemos que mantenernos con la palabra. Dios aprieta, pero no ahoga. Ahí tenemos otra. Porque Dios dijo, no, Dios no dijo eso. Eso no fue Dios quien lo dijo. Por eso es que el apóstol Pablo, sabiendo eso, nos exhorta al buen uso de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:14, él habla acerca de eso. Cualquiera de ustedes, hermanos, por favor, lo encuentran y lo leen. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Muy buena palabra. ¿Cuántos llamados cristianos les encanta argumentar acerca de versículos que no tienen que ver nada ni con nuestra experiencia con Dios, ni tienen que ver nada con la santidad, ni tienen que ver nada con la adoración a Dios, pero metiendo hay una serie de cosas? Y esas cosas aparecen, yo creo que en todas las naciones hay el comienzo de las razas. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Cómo Caín encontró una esposa si nada más que si él no tenía hermanas en ese lugar? Y todo lo que tiene que hacer es ir para el libro de Génesis y estudiarlo cuidadosamente y va a encontrar las respuestas ahí mismo. ¿Por qué la mula de Balán pudo hablar? ¿A qué colegio fue? A ninguno. La mula de Balán no fue a estudiar idioma. ¿Y cómo pudo hablar? Porque a Dios le abrió la boca. Así como él abre la suya, de la misma manera. La Biblia es inspiración divina. Ahí mismo, en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántas, Toda la escritura, hermano? toda la escritura, toda. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. A lo mejor es necesario, a lo mejor no es necesario. Pero como se dice, mejor es que la comida quede con poca sal que quede salada. Porque si le falta la sal, usted le puede echar sal. Pero si la cocina salada, no le puede quitar la sal. Y es esto. Hay Biblias que tienen pequeñitos títulos. Eso no es parte de la Biblia. Eso no es parte de la inspiración divina. Eso se puso ahí simplemente para ayudar al lector a saber lo que se va a tratar. Por eso hay que tener mucho cuidado con Biblias que tienen comentarios. Hermano Wilmer. Sí, pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Una pregunta, una duda, que hablando de esto, de preguntas de la Biblia. En la Iglesia Católica hay 7 libros más Sí. en el Antiguo Testamento que lo que tenemos. Apócrifo. Quisiera, si pudiera explicar un poquito de por qué, o sea, porque estuve leyendo algo que dice que la Iglesia cristiana quitó esos libros. Bueno, no son 7, son 14. Oh, ok, yo pensé que eran 7. No, son 14. Ok. La razón por la que no aparece en lo que nosotros llamamos Biblia, que esto va hacia el 2º siglo después del comienzo de la iglesia, es porque hubo concilios donde se examinaron manuscritos, se examinó todo lo que existía materialmente, estaba al alcance de ellos como información, y no encontraron suficientes evidencias para reconocer que esos libros eran verdaderamente, déjame ver cómo uso la palabra, creíbles. Quizás el hermano Adrián que está ahí, hermano, hay una palabra que podemos usar ahí. Inspirado. Es la misma palabra. ¿Cómo es? Inspirado. Bueno, sí, la palabra, pero otra palabra que no sea inspirado. Legítimos, auténticos. Sí, se puede usar. Verídicos. Realista. Sí, bueno, pero hay otra palabra que estaba buscando, pero está bien. Confiables. Sí, también se puede usar, pero hay otra palabra que estaba buscando. No había suficiente evidencia, las evidencias no existían. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro. El Evangelio
de Pedro. No. Marcos escribió lo que Pedro le enseñó. Marcos no fue un discípulo de Cristo. San Marcos. Él escribe bajo la dirección de Pedro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender de dónde vienen. Y cuando nosotros comenzamos a ver de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece el libro de Baruch, que tampoco es aceptado. ¿Quién era Baruch? Vamos a ver, hermano, ustedes que estudian la Biblia por horas y horas todos los días. El ayudante de Jeremías. Baruch era el ayudante como el secretario del profeta Jeremías. Y eso aparece en el libro de Jeremías. Pues bueno, se le atribuye a Baruch un libro, pero no había evidencia. Entonces estos libros que no contaron con suficiente evidencias, los primeros cristianos no los pusieron en el canon bíblico. ¿Y cómo se llama? El canon significa lo que está completo. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis, al último capítulo, dice, hay de aquel que le quite o le añada a las palabras de esta profecía. Lo cual quiere decir que el canon bíblico se cierra. Y ya no hay ningún libro que está inspirado por Dios. Un error. Me costó años realmente entenderlo como debía, porque estamos acostumbrados a oír fulano tuvo una tremenda inspiración con una poesía. Bueno, si es una inspiración de Dios, pues ¿para qué leer la Biblia? Vamos a leer el poema, vamos a leer la poesía. Porque este himno está inspirado. Ah, bueno, si está inspirado, vamos a predicar del himnario. Nada es inspirado por Dios, excepto la Biblia. Eso es muy importante. La palabra inspiración significa soplo. Es el soplo de Dios en la Escritura. Así como Dios sopló en las narices de Adán. El soplo. Por eso que la palabra de Dios es viva. Es inspiración. Hermano Alex. Sí, hermano. Hermano, ¿qué hacer con estas declaraciones que oímos muy a menudo de que Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, Dios, Sí, bueno, eso lo vamos a tocar después. Dios me habló? Sí. Sí, eso lo vamos a tocar después. Eso es parte de los abusadores de la Biblia, que muchas veces no necesariamente se hace con una mala intención, Sí, porque es para darle como un tipo de credibilidad a lo que uno va a decir como predicador. Se supone que cuando el predicador se pare detrás de ese púlpito, él va a hablar la palabra de Dios. Entonces, la única cosa que podemos recibir de ahí es lo que esté respaldado 100% por la palabra de Dios. Porque las palabras mías no son inspiradas. Lo que hay inspirado es lo que sale de mi boca o de otro predicador que esté dando un mensaje, un sermón basado en lo que dice la palabra inspirada. Esta es la palabra inspirada. Esta es la palabra que toca el corazón. Ahí dice, pero los apóstoles. Bueno, esa es la excepción. Porque la Biblia también nos enseña que parte del fundamento de la iglesia está sobre Cristo siendo la piedra angular y el fundamento de los apóstoles. Hombres por Dios anunciaron un refrigerio espiritual. Ese es un himno que cantamos nosotros. Oh, gloria al Señor, el día ya llegó, la bandera de Cristo. Ya levantamos hoy, toda confusión para mí se acabó. Y dice ese himno que fue traducido por un hermano en Cuba, que se llamaba Jesús Real.
Ese himno él lo tradujo del inglés y comenzó con esta palabra: hombres inspirados por Dios anunciaron. Muchos de los himnos de la iglesia de Dios, no todos, pero muchos que están en el linario, fueron traducidos por el hermano Jesús Real. Un nombre, lamentablemente, que yo creo que se han olvidado de él. Y por eso tomo esta oportunidad para dar gracias a Dios por la vida de este hombre que yo tuve el privilegio de conocer, tuberculoso, enfermo con tuberculosis, levantando un templo en Alquizar, La Habana, y pocos fueron los que fueron allí a ayudarlo a levantar esto. Estos nombres deben ser conocidos, porque estos hombres de Dios no solamente vivieron en el siglo XIX, hermanos, ellos estuvieron, algunos de ellos, entre nosotros. Bueno, no sé por qué salté ahí, pero espero que sea de ayuda a alguno de ustedes. Segunda Timoteo 3:16, dice aquí, no, sí, ya se leyó, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Dice, ¿por qué usted hace estas preguntas, hermano? Nos hace sentir a nosotros como que somos ignorantes. No, mi hermano, no, pues, mi hermano. Es que a veces damos por sentado que entendemos una palabra y puede ser que no la entendamos tan bien como queremos. ¿Qué significa la palabra redarguir? Vamos a preguntarle a la hermana Salim. No, sinceramente tengo dudas en esa palabra ahora mismo. ¿Tienes duda? Sí. Vamos a preguntarle a ver a otro. A ver, Ricardito, hermano Ricardito, ¿qué significa la palabra redarguir? Corregir. Sí, corregir. Alguien te lo está diciendo, ¿verdad? No, ya lo sabía, pero ya sí lo sabía. Está bien. A ver, hermana Alejandra, ¿qué significa redarguir? Como instruir, enseñar, pienso. Bueno, claro, hay que pensar. Hermana Flor. Corregir. Es corregir. Hermana Mel. No sé. No sé lo que, no, yo no sé lo que significa esa palabra. Ok, en inglés la conoce, yo sé que inglés. Hermano Nehemías, ayúdanos. ¿Qué significa redarguir? Debatir algo para contradecir algo, para mostrar que algo no es así, para mostrar lo que es correcto. Algo así. Muy bien. No redarguye cuando uno da ideas que se contrapone a lo que alguien está diciendo. También. Sí. No redarguye si uno no está de acuerdo y por tanto impone algo. No impone, sino dice algo que muestra lo contrario. Claro. Dice que el Espíritu Santo va a redarguir al mundo. Reprender de pecado, de justicia y de juicio. Convencer. Reprender. Convence, no reprender. ¿No? Es convencer. Que convence. Que prueba que lo otro está incorrecto. Y entonces me doy por vencido, me convenciste. He sido redarguido. Es como alguien que, por ejemplo, no le gusta la mantequilla, por ejemplo. No, la mantequilla no. Hermano, ¿tú has comido mantequilla? Bueno, yo le pruebo la mantequilla. Qué rico está la mantequilla. Te redarguí. Te convencí.
Sister Ivy, you knew that? What does your English Bible says? La Biblia en inglés tiene un poquito de luz ahí que arroja. Recuerden de que hay traducciones. Y la Biblia en inglés dice, el Espíritu Santo vendrá y os convencerá de pecado. No, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Y el Espíritu Santo dice, sí, tú eres pecador. Tú eres pecador y nos convence de ser pecadores y eso nos lleva al arrepentimiento. Ok. Entonces la palabra de Dios es buena, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Y para qué yo necesito todo eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no es una exhortación, pero no malgastamos el tiempo si decimos que los hijos de Dios debemos estar preparados para toda buena obra. Todo lo que sea bueno. Olvídese de argumentos, de discusiones. Haga la buena obra. No porque otro, allá ellos. Haga usted la buena obra. Haga usted lo que el Espíritu Santo enseña en su palabra. Usted no es responsable de lo que otros hagan, de lo que otros digan, pero usted sí es responsable de lo que usted hace. Y la palabra de Dios es buena para toda obra. Y tenemos que estar, tenemos que prepararnos para toda buena obra. Y usted sabe por qué, mi hermano y mis hermanos. Porque cuando nosotros en el pasado vivimos en el pecado hizo un daño tan grande en nosotros que ni nosotros mismos nos dábamos cuenta del daño. Ahora, después de años de estar sirviendo a Dios, miramos hacia atrás y vemos en tantas malas obras que hicimos, tantas cosas en las que no fuimos honestos, que no fuimos sinceros, cuando hicimos lo que no debimos hacer porque nos dejamos guiar por nuestros instintos. Entonces, ahora que entendemos, queremos hacer lo bueno, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ejercitarnos para que llegue un momento en que ya lo bueno, la buena obra, se convierta en algo que sale sin esfuerzo. ¿Alguien quiere decir algo? Oh, se fue el tiempo ya. La Biblia, déjeme terminar con este punto. La Biblia, estoy usando la Biblia en el contexto de qué es la palabra de Dios o dentro del marco de qué es la palabra de Dios, es la única comida del alma. No solo de pan vivirá el hombre, mas ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Okay. Ahí nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo mensaje que predica el predicador. No, la palabra de Dios es lo único que alimenta. Lo que sale de Dios es lo que alimenta el alma. Por eso es que hay tantos que padecen de mala digestión y padecen de acidez espiritual. Porque hay malas aplicaciones. Malas aplicaciones a ciertas situaciones que tenemos y entonces aplicamos la palabra donde no va. Es como tener una herida y en vez de usar un antibiótico o algo que desinfecte ahí, le echamos un poco de almíbar de flan para que nos cure. Estamos haciendo algo pero no funciona.
¿Podemos aguantar un versículo más? Gracias. Yes, yes, yes. Isaías 28:13. Vamos a terminar con este versículo. ¿Alguien lo quiere leer? Quiero que mediten bien en esta escritura. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Cómo se aplica la verdad? Renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá. Entonces, terminamos en esta mañana entendiendo en parte cuán importante es este libro para nosotros. El tener una Biblia es un privilegio de una magnitud que no se puede explicar. Muchos de nosotros tenemos 4 y 5 Biblias. Hubo un tiempo donde no había Biblia en el templo excepto el pastor que tenía una. Y en ciertos países como Rusia y otros lugares donde era un crimen andar con una Biblia, había hermanos que tenían algunas páginas de Biblias que habían sido semidestruidas. Y muchas veces cuando un hermano que estaba en un banco con aquella página en sus manos, habían hermanos que estaban atrás tratando de mirar porque ellos no tenían una. Hemos dado, como yo diría, no le damos la importancia a la Biblia que debemos tenerla. Una cosa que yo les digo, y esto es para la gloria de Dios, a algunos les ha sido de bendición y de ayuda. Yo no dejo que nada esté arriba de mi Biblia. Y si por alguna razón algo ha caído ahí, yo lo remuevo rápidamente. Yo no pongo periódicos, yo no pongo libros cristianos arriba de la Biblia. La Biblia tiene que estar arriba siempre. Amén. Porque es la palabra de Dios. Tenemos que saber honrarla. Hay personas que, por ejemplo, bueno, las figuras que yo voy a dar pueden ser, no, que eso es increíble, pero en este país no lo es. Van a una tienda y se compran una corbata que vale quizás $25 o 50, pero el día que van al templo quieren una Biblia y dicen, búscame la más barata. Hermano, esta es nuestra comida. ¿Y cómo sabemos que usted se está alimentando de ella en la forma que usted vive? En las decisiones que usted hace, en la forma que usted habla. Porque usted es lo que come. Amén. Nosotros somos lo que comemos. Así es. Amén. Y espiritualmente no es diferente. Nuestra vida comienza a enflaquecer, a debilitarse, a hacer malas decisiones cuando perdemos la visión de la palabra de Dios y comenzamos a usar excusas. Lo dejo ahí. Padre Celestial, en el día de hoy, agradecidos por darnos ojos para ver, oídos para oír, manos para palpar, pies para caminar. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias por Jesús,
nuestro Salvador, el amante de nuestra alma. Gracias, gracias, gracias. Aleluya tu nombre, Señor. Por tus misericordias. Sabemos que vivimos en un mundo que ha sido maldecido por el pecado, pero tus hijos podemos encontrar refugio debajo de tus alas. Estos hermanos que se han comunicado con nosotros en el día de hoy, lleva aliento a sus corazones, nuevas fuerzas. Oramos por nuestros hermanos en diferentes partes que están sufriendo lo que no podemos explicar, las pérdidas, y no solamente las pérdidas, sino lo que viene atrás. El no tener dónde adquirir quizás aún los alimentos. Tú eres Dios. Nosotros no lo somos. Clamamos a ti por ellos. Clamamos a ti que protejas a tu manada, Señor. Tú amas a tus hijos. Y esperamos en ti. En los momentos cuando no podemos explicar, que no podemos entender el por qué, tú tienes la respuesta. Que este día sea un día de bendición. Te rogamos a ti. Hasta la próxima vez que nos podamos ver nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.